porque no hay primera sin segunda. Hemos regresado al cementerio Presbítero Maestro, aquí en el Agustino, un cementerio creado en 1808 por Abascal, nuestro virrey, antes de la independencia del Perú, un cementerio bastante histórico, y lamentablemente nos encontramos que la cripta de los héroes, donde yacen los restos de Miguel Grau y de Bolognesi, está totalmente clausurada. Qué pena, porque es un lugar histórico que deberíamos visitar, pero Carlita va a tratar de hacer lo suficiente para ver. A ver, Carlita, tú que eres bien magra. Ahí podemos ver a la mano derecha los restos mortarios del gran Francisco Bolognesi, que murió el 7 de junio de 1880 en la famosa batalla de Arica. Y por la otra parte, vamos a ver a la mano izquierda, para allá, a mano izquierda, los restos de Miguel Grau, que serían partes bastante pequeñas de su cuerpo, porque recuerden que voló en 1000 pedazos. Y ahí podemos encontrar un poquito del gran Miguel Grau Seminario, héroe peruano que murió el 8 de octubre de 1879 en el famoso combate de Angamos, donde entregó su vida valerosamente dirigiendo el Huáscar, un barco mucho más antiguo, 15 años de antigüedad, porque lo mandamos a construir en el gobierno del presidente Peset en 1864 para la guerra contra España. También nos encontramos en el cementerio Presbítero Maestro con quien sería para los historiadores como Jorge Basadre uno de los presidentes más importantes del siglo XIX. Junto con Ramón Castilla es la familia, o principalmente que fue Nicolás de Piero, el ministro de Hacienda durante el gobierno de Balti Montero, responsable del contrato Dreyfus de 1869. Al mismo tiempo llegó a ser presidente desde el 23 de diciembre de 1879, cuando fugó del Perú Mariano Ignacio Prado. Él se fugó de Lima cuando Chile invadió la capital y se fugó del Perú con pasaporte chileno durante la Guerra del Pacífico, cosa del Orinoco. Regresó nuevamente y llegó a ser presidente del Perú en 1895, elegido por los colegios electorales de nuestro país. Acá tenemos el mausoleo de su familia. Estamos yendo al pabellón de los suicidas por segunda vez, a poder encontrar a la bruja Gregoria y también a Enrique que fue Thompson, que fue uno de los primeros registros de toxicidad amorosa en el Perú, ¿no? Hoy vamos a contar su historia. Además, ese pabellón fue creado a inicio de 1920 para los que se habían suicidado, gente que había venido de la Primera Guerra Mundial, había estado aquí en el Perú, y que en su gran mayoría también era gente no católica, ¿no? Gente laica. Vamos a ir a encontrar ese pabellón por segunda vez, que es bastante polémico, así que acompáñenos. Camino al pabellón de los suicidas, encontramos aquí un nicho donde no se encuentra el ataúd, y que según nos cuentan, estos lugares son lamentablemente profanados por algunos brujos, espiritistas. Saquean el cadáver, los restos que tienen óseos. Como no reclaman mucha familia durante mucho tiempo, porque los que han muerto acá, si se habrán dado cuenta, no se les deja flores, muy pocos, son muy pocos, y todos están sucios y deteriorados. Entonces aprovechan esto y se llevan los cuerpos de algunas personas que hace mucho tiempo fallecieron y están acá, pues lamentablemente reposando. Acá no se respeta ni siquiera al muerto en nuestro país. Este es un cementerio, dicho sea de paso, público. Este es el pabellón de los suicidas, conocido así popularmente, pero en realidad este pabellón se creó a inicio de 1920 para dar sepultura a aquellos que no eran católicos, o sea, a los laicos. Por eso encontraremos un montón de nombres asiáticos aquí enterrados, pero también aquí encontrarás a personajes que han marcado la historia del Perú, y le han marcado de manera verdaderamente significativa y bastante macabra. Por ejemplo, tenemos a Enrique Thompson, que murió el 2 de noviembre de 1929. Enrique Thompson se metió un balazo en la cabeza. Él era profesional farmacéutico, trabajaba en una botica donde su jefa, la dueña de esta botica, era su prometida. Lamentablemente los celos de Enrique Thompson terminaron acabando con la vida de esta mujer. Él la mató y luego se mató él mismo. Luego vemos a los primos. Por aquí vemos a la familia Alejandrino Aparicio Zuviría. Y luego tenemos acá a María Zuviría Briceño. Ambos eran primos y estaban profundamente enamorados.
Ese amor era prohibido para ellos y su familia se impuso en todo momento a que ellos estuvieran unidos. Al final se terminan envenenando a los Romeo y Julieta en la obra de Shakespeare a la entrada de Verona después de la muerte de estos dos que no sabían. Ojo, la historia ahí es muy interesante porque Julieta bebe algo que la hace dormir, no algo que la mata. Pero cuando llega Romeo piensa que está muerta y Romeo bebe el veneno y muere. Julieta se levanta, lo encuentra muerto y con una daga termina matándose. En este caso, ellos sí sabían que iban a morir ambos y terminan siendo enterrados aquí, en Romeo y Julieta, en la obra de Shakespeare, en la entrada de Verona, ponen dos estatuas gigantes de ellos. Aquí atrás podremos ver también a un personaje muy interesante que falleció el 27 de junio de 1918, Lom Thom. Él era un barbero de la calle Capón y va a matar a varios de sus clientes, así que no hay que ir a cualquier barbería, hay que cuidarnos mucho. Y luego de tener a varios de sus clientes muertos en su casa, ocultos, al enterarse de la policía, en vez de entregarse, va a terminar matándose. Son algunos de los personajes que yacen aquí, en este lugar. Vamos a buscar, sin embargo, a Gregoria Camacho. Se nos está escondiendo. ¿Dónde está? Una bruja que causa mucha polémica en este cementerio. Por fin, después de tanta búsqueda, se nos había escondido, hemos encontrado el lugar donde yacen los restos de Gregoria Camacho. Gregoria Camacho, fue una bruja de bastante profesión y hasta el día de hoy muchos de sus seguidores vienen a rendirle homenaje. Si ustedes pueden ver con claridad, tiene una lápida de cemento. Le pusieron en 2 oportunidades como esta, de vidrio, y se rompió. La primera vez le colocaron así símbolos cristianos, católicos, y se rompió. En la segunda oportunidad igualmente colocaron símbolos católicos y se rompieron. Y al final, cuando lo tuvieron que poner una calavera y unos cuantos, ahí el símbolo de la muerte, ¿no? La calavera y los huesos, terminó esto sin romperse. Y aquí podemos ver que por fin yacen los cuerpos de esta persona. Se dice mucho sobre esta bruja mala, ¿no? Esta bruja que hacía espiritismo y que muchos de sus seguidores hasta el día de hoy vienen aquí. Brujos, espiritistas, suegras, todos vienen aquí a tratar de pedirle inspiración a este personaje un tanto satánico. Con ustedes, quizás el presidente más importante de todo el siglo XIX y uno de los presidentes más importantes de toda la historia republicana del Perú. Con ustedes, el gran Ramón Castilla. Fue el primer presidente que creó el presupuesto público, los libertarios lo van a odiar. Del mismo modo, fue el presidente que dijo esta polémica frase: si Chile compra un barco, Perú compra 2. Un presidente que creó la Marina de Guerra peruana, incluso que mandó un barco a amenazar a Estados Unidos. El gran Ramón Castilla, gran presidente y caudillo. En sus gobiernos se construyeron o se elaboraron 2 constituciones, la de 1856 y la de 1860. El gran Ramón Castilla nació en Tarapacá, una tierra que según el presidente Pedro Castillo todavía nos pertenece, pero según la realidad ya no es más nuestra porque la perdimos en la Guerra del Pacífico. Perdimos la batalla de Arica el 7 de junio de 1880 y muchos soldados peruanos murieron. Pero había una madre que buscaba el cuerpo de su hijo, que era un coronel. Él se llamaba Alfonso Ugarte Bernal, tenía 33 años y era un hombre millonario, heredero de una gran fortuna. Alfonso Ugarte no estaba y el ejército peruano no encontraba su cuerpo. La madre de este oficial peruano, Rosa Bernal, ofrece una recompensa a quien encuentre el cuerpo de su hijo muerto. 7 días después, el 14 de junio de 1880, lo encuentran. ¿Cómo lo identifican? Porque en la media estaban escritas las iniciales de este héroe peruano. Mucho se ha dicho sobre la muerte de Alfonso Ugarte y algunos ilusos historiadores han querido manchar la memoria de nuestro héroe tarapaqueño, iquiqueño, porque fue alcalde de Iquique, diciendo que él murió en el extranjero y no acá. Su tumba se abrió y lo encontraron envuelta en una bandera del Perú, fuerte y patriota. Como siempre, descansa en paz aquí sus restos de un antepasado mío, Alfonso Ugarte. Hace 10 años que recorro el mundo, he vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras, quien no echa raíces no podrá dar frutos. Es una parte inicial de uno de los poemas que más abrazo en cariño del gran José Santos Chocano. Tal vez el poeta peruano más soberbio, altivo, orgulloso, déspota y prepotente, pero también uno de las plumas más sensibles que ha tenido la historia del Perú. Él pidió ser enterrado de pie, como estoy en estos momentos explicando, parado. Y así fue enterrado él.
fue asesinado en Chile en un tranvía por una persona a la que él había estafado. Muchos de sus más insistentes fanáticos han querido negar esto, pero él fue asesinado por estafar con unos mapas de tesoro que el gobierno chileno permitía poder buscar tesoros, y él falsificó algunos, y uno de esos a quien había estafado terminó matándolo. José Santos Chocano y Vallejo son para mí los mejores poetas que el Perú ha tenido. Gran parte de la historia que conocemos, la historia urbana del Perú, se le debemos a un gran escritor peruano, el gran Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. En este cementerio también reposan sus restos, un escritor brillante, de una pluma ejemplar, verdaderamente maravilloso, y muchas de las leyendas urbanas que conocemos hoy se lo debemos sin lugar a dudas a este ejemplo de literato que hoy vengo a rendirle también el homenaje respectivo. En una zona muy especial de este cementerio histórico se encuentran dos presidentes de la República bastante polémicos. El primero, a mi mano derecha, Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú en periodos no consecutivos. Por ejemplo, en la guerra con España fue un héroe y llegó a ser presidente del Perú, y en su gobierno se creó la Constitución de 1867, que no se va a utilizar mucho tiempo y se va a regresar a la más longeva, que es la de 1860. Él también fue presidente del Perú y el 18 de diciembre de 1879 se fue a comprar armamento, y bueno, hasta el día de hoy lo estamos esperando. Se ha demorado un poquito, prometió regresar pronto. En realidad sí regresó, pero ya no fue muy bien recibido. Sin embargo, muchos creyeron que la familia Prado, con lo que había hecho Mariano Ignacio Prado, iba a quedar sepultada en el área política. Sin embargo, no. Su hijo llegó a ser presidente del Perú en el siglo XX, y ahí lo encontramos aquí, a la mano izquierda, Manuel Prado Ugarteche, hijo de Mariano Ignacio Prado. Ambos reposan sus restos en ese cementerio Presbítero Maestro. La familia Prado ha sido banquera, multimillonaria, de mucho dinero, y ha tenido mucho poder político en el Perú. El clientelismo político es lo que ha gobernado durante mucho tiempo. Ellos dos están aquí, así que puede venir a conocer un poquito más su historia y leer el libro Expediente Prado, para los que quieran conocerlo más. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con el que mueve una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Tristitia, autor Abraham Valdelomar Pinto, escritor peruano de extraordinaria pluma, que escribió El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, entre otras grandes obras literarias que el día de hoy tenemos el honor de poder leer y engalanan la lista histórica de gran literatura peruana. Abraham Valdelomar murió en circunstancias bastante polémicas que hasta el día de hoy se discuten, pero su memoria la vamos a recordar siempre. Mi respeto, maestro. El 1 de marzo de 1893 murió Ricardo Melquiades. Si alguien pregunta quién es Ricardo Melquiades, de repente no lo vamos a encontrar en la historia, pero si decimos el nombre de Ricardito, aquí vamos a encontrar sus restos. El gran Ricardito era un niño de apenas 6 años y algunos meses que falleció producto de una enfermedad viral. En la parte de atrás de su monumento van a encontrar una cantidad enorme de agradecimientos, porque se asegura de que si le pides algo a Ricardito con mucho corazón, Ricardito te lo cumple. Así que, mirándolo, Ricardito, te pido de todo corazón que saques a todos los socialistas del poder y no liberes y nos traigas el liberalismo de una vez a nuestra patria. Ricardito, yo no creo mucho en estas cosas, pero espero que tú creas en el liberalismo. Pueden venir a verlo también. Le dio golpe de Estado a uno de los presidentes más polémicos de la historia del Perú y más entreguista. A Augusto B. Leguía le da golpe de Estado un militar de rostro atiznado, no blanco como normalmente eran los presidentes y gobernantes. Hablo de Luis Sánchez Cerro, presidente que dio golpe de Estado al Perú y luego se consagró como presidente de la República. Lamentablemente lo van a asesinar. El APRE estuvo detrás de esto. El APRE es un partido bastante polémico y ya profundizaremos sobre la muerte de Sánchez Cerro, pero creo que merece este caballero estar aquí en este cementerio histórico. Además, en su gobierno se creó la Constitución de 1833. Se la dejamos aquí. Chile nos acababa de declarar la guerra y teníamos muy pocos barcos para poder pelear.
Uno de ellos era el Huáscar, la otra la Independencia, que lo perdemos el 21 de mayo de 1879, apenas iniciada la guerra. Y teníamos un barco de madera, una corbetita, llamada La Unión. Aurelio García García era quien dirigía este barco. En el combate de Angamos, el 8 de octubre de 1879, según asegura Aurelio García García, el Huáscar ordenó a través de Miguel Grau que salvase la nave y que él se quedaría a pelear. Dos barcos chilenos persiguieron a La Unión y al ser La Unión de madera no pudo ser atrapada por los chilenos. El Huáscar se quedó ahí a pelear valientemente. Él va a sobrevivir a la guerra, pero también va a sobrevivir su nombre a la historia del Perú por lo que hizo en la Guerra del Pacífico. Nos encontramos también con un monumento y los restos de Miguel Iglesias, este presidente del Perú, el último presidente de los 6 que tuvimos durante la guerra con Chile. Él fue el que va a dar el grito de montaña en su hacienda. Y este debe ser el presidente encargado de firmar el Tratado de Ancón de 1883 con Chile. Luego, Miguel Iglesias se va a ir a una guerra contra Andrés Avelino Cáceres, una guerra civil durante la Guerra del Pacífico. Fue muy polémico el traslado de sus restos a este cementerio. Alan García fue quien dio la orden. Mucha gente protestó porque consideran a Miguel Iglesias un traidor, porque se dio territorio en medio de la guerra con Chile. Habíamos perdido el mar, habíamos perdido el sur, habíamos perdido Lima y ya había terminado la batalla de Huamachuco, donde va a ser fusilado día después Leoncio Prado. No había forma de seguir peleando en una guerra donde Lima estaba tomada por los chilenos. Sin embargo, algunos pseudopatriotas o nacionalistas chauvinistas creían que algo se podía hacer con las tropas de Cáceres. Yo creo que Miguel Iglesias fue un presidente que tomó la decisión más polémica de su vida y que ahora ni de muerto puede descansar en paz porque sus detractores lo odian bastante. Pero acá están los restos de Miguel Iglesias. Y así termina nuestro recorrido por el cementerio Presbítero Maestro, mandado a construir en 1808 en el gobierno del virrey Abascal. Nos vamos con una sensación bastante triste porque es un cementerio donde yacen los restos de personas ilustres, ilustres, pero las condiciones en las que se encuentran son deleznables. Si comparas este cementerio ilustre con Jardines de la Paz, cuando tú vas a un cementerio a dejarle flores a un ser querido, vas y te recuestas, encuentras agua, un buen lugar, un bonito lugar acogedor para recordar los mejores momentos al lado de esa persona o lo que te contaron de ellos si nunca la conociste. Venir al cementerio Presbítero Maestro es bastante apocalíptico, por no llamarlo de otra forma. ¿Hasta cuándo el Estado, ni siquiera en vida, pudo darle homenajes a nuestros héroes? Mucho menos lo harán de muertos.